Listo. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta serie de charlas que estamos preparando y que se están dejando guardadas para poder fomentar el uso o el manejo apropiado de los proyectos, una gestión adecuada de los proyectos que se van generando, especialmente en este tiempo en que vamos a tener que reconstruir muchas cosas después de toda esta pandemia. El curso lo está dando el ingeniero Gustavo Feicán, experto en el tema, y él ha tenido a bien a trabajar en 4 charlas. Esta sería ya la cuarta. En la primera se habló sobre las generalidades, una introducción general a lo que es el PMBOK, que es la guía para el desarrollo, una guía muy práctica para la gestión de proyectos, la gerencia de proyectos, en donde se mira, básicamente, haciendo un pequeñísimo resumen, se mira que los proyectos se pueden desarrollar en varias etapas, que son una etapa de arranque, de inicio, etapa de ejecución, de documentación, de seguimiento, de liquidación. Son etapas que se van teniendo, pero cada una de esas etapas está estructurada con 9 áreas de conocimiento. Dentro de estas áreas de conocimiento ya trabajamos un poco con la parte de la definición de los alcances y del acta de constitución de un proyecto. Ya él también trabajó bastante sobre el tema del cronograma y el manejo de los costos. Y en este momento se va a enfatizar sobre las áreas de conocimiento que se refieren a la gestión de los recursos requeridos o manejados en un proyecto y a la gestión de comunicaciones, a todo el plan de trabajo que se tiene que hacer entre todos los actores para que los proyectos tengan una comunicación fluida, confiable, concreta y muy específica, muy precisa, para que los proyectos no se vayan desenfocando, que es uno de los grandes desafíos que tiene un proyecto. Ahora, posteriormente se seguirán dando estas charlas y la idea es ir conformando poco a poco un grupo a nivel latinoamericano de expertos en la gestión de proyectos que puedan colaborar en el desarrollo profesional de los proyectos, ya para que se puedan ir haciendo y que podamos ir compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias entre todos y podamos ir generando este proceso. Así que los dejo con el ingeniero Gustavo Feicán. Estamos en un gusto tenerlo nuevamente en estas charlas que están siendo grabadas y que ustedes las pueden revisar a través de YouTube posteriormente. Muchas gracias. Te dejo la palabra, Gustavo. Listo, Juan José. Muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, es un gusto nuevamente, estimada audiencia, poderme dirigir a ustedes con estos cortos tips relacionados con la parte de la gerencia de proyectos. En esta ocasión vamos a conversar específicamente de un tema bastante, diría yo, bastante sencillo, pero sobre todo poco aplicado en nuestro medio. Si nosotros nos podemos analizar en cuántos de nuestros proyectos, estamos aplicando adecuadamente un plan de gestión de recursos, en qué proyectos nosotros estamos aplicando o hemos aplicado correctamente la gestión de las comunicaciones del proyecto, ¿sí? Sí, háganme un favor, si por favor me ayudan apagando los micrófonos, por favor, para poder escuchar mejor. Hay un eco. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a conversar sobre 2 temas absolutamente interesantes. El plan de gestión de recursos y el plan de gestión de las comunicaciones. Esto va mucho más allá de tener documentación. Y aquí justamente vamos a demostrar eso. Muchas de las veces ustedes me dirán, Gustavo, sí, nosotros en nuestros proyectos hemos manejado la parte de recursos y la parte de comunicaciones. Tenemos un plan de gestión de las comunicaciones, sí, perfecto. Pero las comunicaciones y los recursos va mucho más allá que tener documentos, va mucho más allá
que tener cierta información plasmada en nuestros informes. Esto tiene que ver con dinámicas que son insumos para una adecuada gerencia de proyectos. Entonces, bien, si nosotros hacemos solamente un recordatorio de los temas que ya hemos tratado, en las primeras charlas conversamos sobre el grupo de iniciación que está relacionada con el desarrollo del acta de constitución y la identificación de los interesados, que ya conversamos. También nos enfocamos a la parte de la gestión del alcance del proyecto, que acuérdense, era justamente en donde nosotros indicábamos qué iba a considerar y qué no iba a considerarse dentro de nuestro proyecto. Con ello profundizamos y vimos algunos ejemplos relacionados con el acta de constitución. No nos olvidemos que es el documento que autoriza formalmente el proyecto y da la autoridad al gerente de proyecto, y hay que considerar algunos asuntos clave como la alineación estratégica, riesgos de alto nivel, el nombre del gerente y nivel de autoridad del proyecto, y el nombre obviamente del patrocinador o patrocinadores del proyecto. Conversamos también sobre la parte de la gestión de los interesados en sus distintas fases. Vimos la importancia de, en etapas tempranas, identificar a nuestros interesados y obviamente no descuidarnos a lo largo de la ejecución de nuestro proyecto de continuar identificando y documentando a los distintos interesados para realizar las gestiones respectivas de involucramiento. Hablábamos también sobre la importancia y dábamos un ejemplo de cómo tener una matriz de los interesados para nosotros no perder de pista esta información y sobre todo tener un control absoluto de quiénes son estos interesados, qué instituciones, por ejemplo, son también las interesadas, y especialmente conocer cuáles son sus intereses, sus expectativas y ese impacto, esa influencia que pueden tener en el proyecto como tal. Conversamos también ya sobre la gestión del alcance del proyecto, la importancia de recopilar requisitos, la definición del alcance, la elaboración de la estructura de desglose de trabajo, la validación y el control del alcance, que ya tienen que ver sobre el monitoreo y control. Vimos algunos ejemplos de unas matrices sobre cómo se recopilaban requisitos. Vimos también la importancia de identificar adecuadamente esos entregables del proyecto, identificar también qué es lo que excluye el proyecto. Acuérdense siempre, y siempre insistiré en estos temas, una cosa tiene que quedar clara, qué es lo que incluye en el proyecto, y también tiene que quedar muy claro y claramente documentada qué es lo que excluye del proyecto. Hablamos sobre la importancia de una estructura de desglose de trabajo que consistía en qué? En dividir mi alcance del proyecto en paquetes más pequeños. ¿Para qué? Para agilitar, para facilitar mi control sobre ellos. Vimos algunos ejemplos de estructuras de desglose de trabajo. Aquí, por favor, necesito que estemos muy claros. El éxito de un proyecto, una de las principales herramientas cuando estamos gerenciando un proyecto, es la estructura de desglose de trabajo. Desde aquí es desde donde se va alineando absolutamente todas las otras fases. Acuérdense que por cada paquete de trabajo, que era el nivel más bajo, nosotros luego, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a ir identificando actividades, ¿no es cierto? Sí. Esas actividades tenían que estar alineadas a cada paquete de trabajo. Luego de eso conversamos sobre el diccionario de la EDT, que no era más que una descripción, no era más que el detalle sobre a qué hace referencia cada paquete de trabajo. Hablábamos inclusive de un diccionario de la EDT en donde se va alineando el resto de áreas de conocimiento, como ustedes pueden ver aquí en la lámina. Tenemos aquí el alcance, cuál es ese paquete o paquetes de trabajo, la descripción del paquete de trabajo, los responsables, y luego íbamos alineando con el resto de las áreas de conocimiento, con el cronograma, con los recursos, con los costos, etcétera, etcétera. Prácticamente aquí yo tenía una radiografía, ¿sí? Paralelamente a mi EDT, de todo lo que tiene que ver mi estructura de desglose de trabajo y sobre todo la descripción de esos paquetes de trabajo.
Luego también analizábamos la importancia de tener identificados los supuestos y las restricciones y obviamente con la debida documentación. Hablamos también sobre la parte de la gestión del cronograma, ¿sí? Nosotros siempre conversábamos que muchas de las veces lo primero que en los proyectos nos dicen es, por favor, defíname el cronograma. Cuando obviamente en la charla anterior habíamos conversado que el desarrollar el cronograma es prácticamente uno de los últimos puntos de la gestión del cronograma. ¿Por qué razón? Porque primero definíamos las actividades. Luego dábamos una secuencia a esas actividades, estimábamos su duración y ya con esos insumos procedíamos a desarrollar el cronograma del proyecto. Y obviamente dentro de la gestión del cronograma está también el controlar el cronograma como tal, que no es más que llevar claramente lo programado versus lo ejecutado en lo que respecta a tiempos. Dentro de la definición de las actividades, dimos énfasis que las actividades se refieren a cada uno de los paquetes de trabajo. Es decir, por cada paquete de trabajo, yo voy identificando mis actividades. Si hablamos nuevamente del diccionario de la EDT, podíamos ver aquí claramente que cada paquete de trabajo tenía que estar alineado a su o a sus actividades con la respectiva duración de las mismas. También hablamos sobre la secuencia de las actividades. Acuérdense aquí de la importancia de secuenciar las actividades. Una vez que yo ya tenía identificado mi paquete de trabajo y las actividades de este paquete de trabajo, yo tenía que indicar gráficamente, utilizando, por ejemplo, un diagrama de red, en qué secuencia se iban a ejecutar esas actividades, una detrás de otra, paralelamente, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué nos servía? Para nosotros tener claramente una idea de cuál va a ser ese orden de ejecución de esas actividades. Entonces, miren allí la importancia de tener la secuencia de las actividades claramente identificada de una manera gráfica. Por favor, para las personas que están incursionando en este tema de proyectos o que tal vez ya tienen proyectos en ejecución, hagan este pequeño trabajo, hagan este pequeño ejercicio. Por cada paquete de trabajo, identifiquen esa secuencia de esas actividades que tienen que ir realizando para que su panorama de la gestión del proyecto esté mucho más clara. Luego venía la parte de estimar la duración del tiempo de las actividades. Aquí, ¿a qué hacíamos referencia? Por cada paquete de trabajo teníamos las actividades y lo que aquí teníamos que realizar es por cada actividad identificar cuál es esa duración. Esa duración dependerá del proyecto. Podrán ser en días, en semanas, en meses, etcétera, etcétera. Y obviamente aquí nuevamente, sin perder de vista que todo esto está alineado o que incluye en el diccionario de la EDT con su respectiva vinculación hacia el paquete de trabajo. Y por último, con todos esos insumos, ya procedíamos a elaborar el cronograma utilizando, por ejemplo, puede ser en una hoja electrónica, en Excel, o en su defecto ya en otro tipo de programas, como por ejemplo en Microsoft Project. Conversamos luego sobre la parte de la gestión de costos del proyecto. Aquí identificábamos que teníamos que hacer referencia a tres frentes: a la estimación de los costos, a la determinación del presupuesto y a controlar los costos. Al estimar los costos, ¿esto en qué consistía? En identificar por cada actividad cuál es el costo que está relacionado con esta actividad. Aquí también se podían considerar otros temas como partidas presupuestarias, flujo de caja, reservas de contingencia, etc. Una vez que yo ya tenía identificado los costos de mis actividades, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que determinar el presupuesto. ¿Cómo se elaboraba el presupuesto? Yo tenía mi actividad, mis costos y a esto se le sumaba las reservas de gestión. Es decir, los costos más las reservas de gestión, con ello yo ya tengo el presupuesto como tal por actividad, por paquete de trabajo y en sí ya a nivel del presupuesto de mi proyecto. Y con esto también siempre, sin perder de vista que todo está alineado al paquete de trabajo,
Se complementaba ya la parte del cronograma, como vimos anteriormente, y obviamente ya la parte de los costos. Bien, eso como un antecedente, como un recordatorio de todos los temas que ya de alguna forma hemos visto, hemos analizado. Ustedes pueden ver en los anteriores videos, se han ido presentando algunos ejemplos de proyectos reales, que es lo más importante, ¿no? Acuérdense que el tema del PMBOK está en un libro, ¿sí? En un libro alrededor de unas 720 hojas, como siempre lo he comentado, pero lo importante es aquí llevarlo a la práctica. Lo importante aquí es presentarles algunos tips, algunas recomendaciones en base a la práctica, justamente basado, pero en esas buenas prácticas. Entonces, lo que ahora vamos a analizar es el tema de las comunicaciones. Yo les voy a hacer una pregunta a las personas que ya están trabajando con proyectos. ¿Cómo están manejando el tema de sus comunicaciones? ¿Están solamente en un documento? ¿Solamente dejaron tal vez en el plan de gestión del proyecto, en el plan de gestión de las comunicaciones? ¿O efectivamente están haciendo un seguimiento a sus comunicaciones? Yo les hago esa pregunta porque justamente desde allí vienen los problemas. Acuérdense, la mayor cantidad del tiempo un gerente de proyecto tiene que estar comunicando, ¿sí? Pero esa comunicación tiene que basarse en ciertas directrices que son importantes. En primera instancia, para las personas que vieron los primeros videos, tal vez se acordarán de este gráfico, ¿sí? Que es un típico gráfico que desde hace muchos años ha pasado por medio de las redes sociales, de correos electrónicos, etcétera, etcétera. Siempre tenemos este inconveniente, ¿sí? Damos a entender otra cosa, nos entienden otra cosa, no sabemos cómo transmitir algo, no sabemos cómo comunicar algo, que a la larga lo que explica el cliente, ¿sí? Como está aquí explicado en el gráfico, ilustrado en el gráfico, lo que explica el cliente muchas de las veces termina siendo algo completamente distinto al producto que se obtuvo. Y ustedes me van a dar la razón. Y si no han tenido este problema, vaya, les felicito, increíble, ¿sí? Pero yo estoy seguro que muchas de las veces se presentaron con este cuadro, ¿sí? En el que en distintas fases las cosas se iban entendiendo de distinta manera, hasta que por último, cuando ya presentamos el producto final, sea el proyecto de la rama que sea, muchas de las veces el cliente dice, oiga, pero yo no quería exactamente eso, yo quería esto, ¿sí? Y nos ha sucedido. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente con lo que nos indican las buenas prácticas del PMI? Las buenas prácticas del PMI parten desde que debe existir un plan de gestión de las comunicaciones, ¿sí? Desde allí se parte, un plan de gestión de las comunicaciones. Es decir, debemos nosotros planificar las comunicaciones. Acordémonos, muchas de las veces hay documentos generales que incluyen la parte de las comunicaciones solamente como una matriz. Y hay veces que eso nos ha sucedido y posiblemente en ese momento sea lo estrictamente necesario. Pero las buenas prácticas del PMI, ¿qué es lo que me dicen? Haga un plan de gestión de las comunicaciones. Acuérdense que el plan de gestión de las comunicaciones es parte de todo el plan de gestión del proyecto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Aquí es en donde nosotros tenemos que analizar, ¿sí? ¿Cómo voy yo a realizar mis comunicaciones? Tengo que tener claro cuál es ese equipo al que yo tengo que comunicar. ¿Cuál es esa persona, esas personas, esas instituciones, esas entidades, esas empresas con las que yo voy a tener que interactuar para comunicar adecuadamente? Luego de eso, yo tengo que gestionar mis comunicaciones. Es decir, una vez que yo ya tengo mi plan, yo tengo que hacer realidad ese plan. Si yo planifiqué de alguna forma que voy a comunicar semanalmente los avances de mi proyecto a mi equipo de trabajo, a mi patrocinador, a mi equipo administrativo, yo tengo que efectivamente en estas instancias ir haciendo realidad. ¿De qué me sirve el haber ya tenido este documento cuando yo en la parte de gestión de las comunicaciones, en la ejecución de mi proyecto, yo comienzo ese rato a realizarlas como se me ocurra, más no en base al plan que yo de alguna forma ya diseñé? Entonces, miren aquí la importancia de que el plan de la gestión de las comunicaciones esté bien alineado a la parte de ya gestionar las comunicaciones. Gestionar las comunicaciones es hacer realidad justamente ese plan
ya en la ejecución del proyecto. Y por último, es algo muy importante que nos dice la buena práctica, monitorear cómo están esas comunicaciones. Yo me pregunto, ¿sí? En los proyectos que en este momento ustedes están realizando, ¿tienen ese plan? Posiblemente me digan, sí, tengo un plan, tengo documentado, tengo aprobado y bueno, en fin, tantas otras cosas. Pero estamos ahora manejando las comunicaciones acorde a ese plan, ¿sí? Si no estamos realizando, es momento. Y si es necesario, volvamos a diseñar ese plan. Y luego, estamos llegando a la gente, a las empresas, a las instituciones y al equipo en general, directa o indirectamente relacionado con mi proyecto, con lo que yo quiero transmitir. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. En algún momento nos tocará conversar con las personas y decir, bueno, ¿estamos claros en lo que estamos transmitiendo? ¿Estamos claros con la información que se les está pasando? ¿Estamos claros con esas reuniones en donde se está presentando los avances del proyecto? Esa retroalimentación es el monitoreo en donde nosotros analizamos cómo estamos manejando el tema de las comunicaciones, si es efectivo o tenemos ciertas deficiencias. Bien, aquí les voy a presentar una matriz de las comunicaciones absolutamente elemental. Sí, absolutamente elemental. Pero ¿por qué razón les estoy presentando esta matriz de las comunicaciones sencilla? Porque yo quiero que aquí ustedes vayan ya relacionando con toda la magnitud de las comunicaciones que debe tener su proyecto. Miren, aquí está un nivel absolutamente macro y solamente a nivel de autoridades del proyecto, a nivel del gerente de proyecto y a nivel del patrocinador. Esto es algo sumamente sencillo, esto es algo demasiadamente general. Una matriz de las comunicaciones tiene que estar absolutamente toda la información que va a tener que ver con las comunicaciones tanto de las autoridades del proyecto hacia el resto del equipo y también cómo el resto del equipo va a tener que interactuar con las autoridades del proyecto o con el cliente como tal del proyecto. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la idea que les quiero vender, estimada audiencia? En primera instancia es importante saber cuál es la información que yo voy a comunicar. Eso tiene que estar de cajón. ¿Qué es lo que yo necesito informar? Antes de pensar qué, a quién, el qué, el por qué, el medio, etcétera, etcétera, ¿cuál es la información relevante del proyecto que hay que comunicar? Que yo como gerente de proyecto tengo que comunicar al equipo, a los patrocinadores, al equipo administrativo, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo primero que ustedes tienen que tener absolutamente claro. ¿Qué es lo que se va a comunicar? Luego hay que tener claro de quién y para quién. Acuérdense, no es solamente el gerente de proyecto el que comunica, no es solamente el patrocinador el que comunica. Absolutamente aquí tiene que existir una comunicación de todo el equipo del proyecto, porque posiblemente los jefes del equipo, de ciertos equipos expertos de mi proyecto, me van a tener que comunicar ciertas cosas a mí como gerente de proyecto. Y yo como gerente de proyecto tendré eso que comunicar al cliente o en su defecto al patrocinador. Sí, pero ustedes se dan cuenta de que aquí la comunicación es multilateral. Aquí la comunicación es en una vía múltiple. No solamente estamos hablando, y ese es uno de los errores también que se cometen en la gerencia de proyectos, que pensamos que solo el gerente de proyecto es el que tiene que estar comunicando. Aquí tiene que comunicar directamente todos los equipos, todos los miembros del equipo del proyecto. ¿Sí? Entonces aquí yo les hago un llamado, una reflexión de que una vez que ustedes sepan qué es lo que hay que comunicar, ¿sí? Hay que definir claramente de quién y para quién. Y obviamente con qué periodicidad, en qué fecha. Esto es solamente un ejemplo de matriz sumamente sencilla, pero aquí ustedes pueden ir completando de acuerdo a las necesidades del proyecto. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el medio de esa comunicación? Si va a ser por memorando, si va a ser por oficio, si va a ser por correo electrónico, ¿sí? ¿Qué medios voy a necesitar? ¿Qué recursos voy a necesitar para esa comunicación? Posiblemente voy a necesitar pizarrones, posiblemente voy a necesitar un infocus, sí, posiblemente voy a necesitar un aula especial para poder comunicar a la gente,
No es lo mismo tener una reunión con una parte de mi equipo, que posiblemente somos 4 o 5 personas, o como en otros casos, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar al frente de proyectos en donde hemos estado relacionados aproximadamente unas 40, 50, 60 personas, en donde ya he tenido que considerar dentro de mi plan de comunicación otro sitio para la reunión del proyecto. Entonces, todo eso ustedes tienen que de alguna forma tener claro para plasmarlo en la gestión de las comunicaciones. ¿Sí? Pero bueno, hasta aquí que hemos visto una matriz que creo que de alguna u otra forma todos hemos realizado en nuestros proyectos. Pero ahora vamos a ver casos completamente reales de un tema de manejo de las comunicaciones. Por ejemplo, y solo por mencionar algunos eventos. Aquí, por ejemplo, está la máxima autoridad de una empresa, ¿sí? Comunicando sobre un proyecto a medios de comunicación. Entonces, si mi proyecto tengo también que que poner en conocimiento de toda una ciudad, de todo un país, yo tengo que incluir dentro de mi matriz de las comunicaciones cuáles son esos medios de comunicación con los que voy a interactuar. Esto se trata de un proyecto grande de agua potable que tuve la oportunidad de participar en, en la costa. Entonces, miren, también tenía que estar eso dentro de la matriz de comunicaciones. Por otro lado, no es solamente cuestión de comunicar, no es solamente el informe, no solamente es la reunión. En esta fotografía, por ejemplo, ustedes ven a algunas personas que eran parte del equipo en donde se está conociendo en dónde se iba a construir un tanque de reserva. ¿Sí? Entonces, de alguna forma teníamos que dentro de nuestras comunicaciones, de nuestro plan de gestión de las comunicaciones, considerar que teníamos que invitar a las principales personas que estaban relacionadas, tanto, bueno, en este caso tenía que ver mucho con a nivel de gobernación, a nivel de prefectura, teníamos que identificar cuáles iban a ser esas personas que nos iban a acompañar en estos recorridos, en este caso puntual, para ver dónde se iba a construir un tanque de reserva. De la misma manera, solo por contarles las experiencias, también teníamos que ver cómo íbamos a ir sociabilizando, ojo, sociabilizando, ¿sí? El proyecto a las distintas personas, a las distintas comunidades que se iban a relacionar. Este era un proyecto de agua potable e iban a relacionarse muchísimas comunidades. La tubería iba a pasar aproximadamente por una distancia de 42 kilómetros. Entonces, por todos esos sectores se tenía que identificar qué comunidades, qué personas vivían para poco a poco irles sociabilizando sobre este proyecto. También se tenía que sociabilizar a las escuelas, se tenía que sociabilizar a empresas. Entonces, se tenía que considerar, estimada audiencia, muchísimos frentes. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de un proyecto bastante grande, pero ¿por qué razón? Ustedes se van a acordar de esa matriz pequeñita que les mostré hace un momento, pero ahora que vemos solamente estas dos fotografías, fíjense el nivel de comunicaciones a los que puede llegar un proyecto. Entonces, no nos contentemos con llenar solamente una matriz, ¿sí? Sino comencemos a analizar todo lo que implica la gestión de mi proyecto. Visitas en sitio, entrevistas dentro de la empresa, posiblemente con la máxima autoridad, o cuando ya son proyectos más grandes, entrevistas con medios de comunicación para poner en conocimiento del proyecto o del programa a toda una ciudad o a todo un país. Miren aquí otro ejemplo del tema de comunicaciones. En este proyecto también del cual yo fui director de la unidad ejecutora, se tenía que ver en dónde íbamos a colocar ciertos comunicados relacionados con el proyecto. Entonces aquí teníamos que tener claramente todo el mapa del sector en donde estábamos trabajando e identificar los distintos puntos en donde teníamos a nivel de coordenadas, ¿no? Aquí también relacionábamos con temas de sistemas de información geográfico, en donde íbamos a colocar esos letreros informativos y señalización relacionada con el proyecto. Eso también era parte del plan de gestión de las comunicaciones. Entonces, miren, esa es la realidad de un plan de gestión de las comunicaciones. Va mucho más allá de una matriz, ¿sí? Tiene que ser una matriz debidamente planificada, concreta,
claramente respecto a lo que yo necesito comunicar. Aquí nosotros teníamos que comunicar, entre otras cosas, aparte de interactuar con medios de comunicación y todo eso, teníamos que interactuar con el cantón. El cantón tenía que estar completamente claro y convencido de toda la gestión del proyecto que se iba a realizar. Teníamos que colocar señalización, indicando, poniendo en conocimiento por dónde iba a pasar ya la tubería, sociabilizando a la gente respecto a las molestias, obviamente, porque teníamos que excavar, teníamos que de alguna forma también colocar allí, eran unos tubos de hierro dúctil gigantes, sí, eso iba a causar molestias a las distintas comunidades que estaban cerca de la línea directa del proyecto. Entonces, todo eso se tenía que pensar, todo eso se tenía que comunicar. Entonces, aquí yo les presento simplemente ejemplos. Pero miren, esto de aquí no solamente era cuestión de que por la curiosidad o por el gusto de tener fotografías se tenía que ir registrando. Esto era parte de la gestión de las comunicaciones del proyecto. Esto era parte de todo el archivo general de mi proyecto. Entonces, en sus proyectos, también en las reuniones, tomen fotografías. Si de alguna forma ahora por los temas de la pandemia estamos en videoconferencias, hay formas también de tomar fotografía para que quede constancia de un tema que se está manejando, de la persona que está exponiendo. Entonces hay distintas formas de manejar todo este tema relacionado con las comunicaciones. Pero las comunicaciones van más allá de lo que les acabo de indicar, de recorridos, de entrevistas, de reuniones. Esto también es parte de las comunicaciones muchas de las veces. Una frase motivante, la imagen de un funcionario, ¿sí?, que esté de alguna forma haciendo algún pronunciamiento sobre el proyecto. Esta foto de aquí, tuve alguna vez la oportunidad de estar en empresas públicas de Medellín y justamente estaban ya culminando su proyecto de plan estratégico. Y me llamó la atención porque en distintos puntos de empresas públicas de Medellín estaban fotografías de los propios empleados de la empresa en donde tenían ciertas frases bastante motivadoras que habían estado relacionadas con el proyecto del plan estratégico. Entonces, miren, todo esto es la gestión de las comunicaciones. No nos contentemos con una matriz. Pensemos un poco más allá. ¿Cómo voy yo a manejar mis comunicaciones bidireccionales? No solamente qué es lo que yo como gerente de proyecto tengo que transmitir, sino qué es lo que mi equipo, mis interesados también me tienen que transmitir. Y sobre todo, cómo voy yo a vender mis ideas de la mejor forma. Bien, eso, mi estimada audiencia, respecto a lo que es el tema relacionado con comunicaciones. Espero que en verdad todos pensemos un poco más sobre cómo estamos manejando las comunicaciones de nuestro proyecto, si las comunicaciones son efectivas. He visto casos también, sí, y no es la manera correcta, de que tratamos a veces de hacer una reunión cada rato para informar del proyecto. No, las reuniones tienen que ser para transmitir lo estrictamente necesario de los proyectos. No podemos hacer reunión por todo. Hay gente que dice, ¿y ahora en qué estado estará el proyecto? Muchas de las veces es cuestión de un memorando, es cuestión de un oficio, de un tema formal. Pero lo importante es mantener informado. El mantener informado no implica hacer reuniones cada rato con el equipo. Hay otras formas en las que se puede mantener informada a la gente que está relacionada con el proyecto. Bueno, ahora conversemos de otro tema, de otra área de conocimiento, sobre la gestión de los recursos del proyecto. Como ustedes saben, solamente como recordatorio, esta es el esquema general que está en el PMBOK, al cual yo siempre les he dicho en las charlas que he dado, si es posible, esto grábense a la memoria. ¿Sí? Porque esta es la estructura de los 5 procesos de la gestión de proyectos y de las áreas de conocimiento. Si nosotros tenemos claro este cuadro, vamos a saber en cualquier momento en qué instancia estamos de nuestro proyecto. Bueno, ahora, al hablar de la gestión de recursos, a veces cuando hablamos de la gestión de recursos solo pensamos en qué, en la gente, en los seres humanos. Sí, efectivamente, es parte de la gestión de recursos, pero cuando hablamos en general de los recursos, estamos haciendo referencia a todo lo que es materiales. Estamos haciendo referencia a equipo de protección personal,
Sí, por ejemplo, en el proyecto que les mencionaba anteriormente, había justamente un especialista solamente en el tema de equipo de protección personal, es decir, de seguridad industrial y salud ocupacional, porque era un proyecto bastante grande y teníamos que hacer adquisiciones del equipo de protección personal adecuado para nuestro equipo. ¿Sí? Entonces se tenía que considerar dentro de la gestión de recursos toda esta parte del equipo, la parte de la vestimenta. También estamos hablando dentro de recursos la parte de maquinaria. ¿Sí? Muchas de las veces nosotros nos descuidamos de esta parte de documentarla. Hay veces que uno solamente dice, hay que comprar una concretera, hay que comprar una retroexcavadora, tenemos que comprar material de topografía y solamente eso ya queda en las órdenes de adquisición o en los procesos de contratación de los bienes y no documentamos adecuadamente. ¿Sí? De la misma forma, necesitaremos materiales de oficina, necesitaremos materiales de aseo, necesitaremos materiales de construcción. Entonces, cuando estemos hablando de la gestión de recursos, estamos hablando de un todo. No estamos hablando solamente de la parte de talento humano. Entonces, cuando ustedes estén ya gerenciando sus proyectos o las personas que ya están con proyectos en marcha, procedan a hacer eso. Analicen cuáles son los recursos que ustedes verdaderamente están necesitando en sus proyectos. Bien, ahora, ¿qué nos dicen las buenas prácticas de la gestión de proyectos referente a la parte de recursos? Aquí lo que nos dicen directamente es que en primera instancia hay que estimar los recursos de las actividades. Acuérdense, tenemos nuestro paquete de trabajo tiene las actividades, ¿sí? Y estas actividades van a necesitar recursos. Eso tenemos que tener absolutamente claro. Los recursos para nuestras actividades. Una vez que yo ya sé qué recursos necesito, tengo que ir por la instancia de adquirir esos recursos. ¿Cómo voy a adquirir los recursos? ¿Qué gestiones? ¿Qué disposiciones? ¿Cómo yo tengo que moverme con las autoridades de la empresa, con el patrocinador del proyecto, para yo efectivamente adquirir esos recursos? Ya sean esos recursos humanos o esos recursos relacionados con materiales de oficina, de construcción, maquinaria, etc. Otro de los temas, y absolutamente descuidado, es el desarrollar al equipo del proyecto. Es fundamental que nosotros de alguna forma busquemos desarrollar a ese equipo del proyecto, motivar a ese equipo del proyecto, capacitar al equipo del proyecto. Muchas de las veces el equipo con el que a nosotros nos toca trabajar no va a tener el perfil que necesitamos, pero como alguna vez decía uno de mis jefes, me decía, Gustavo, estos son los bueyes con los que nos toca arar. Y aquí depende de la habilidad que tenga el gerente de proyecto para justamente buscar las mejores alternativas del desarrollo del equipo. La autoeducación. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? La teleeducación. ¿Sí? Entonces, hay que analizar cómo yo voy a desarrollar a mi equipo para que de alguna forma esté lo más capacitado posible para poder ir justamente hacia los objetivos que yo pretendo en el proyecto. Luego viene ya obviamente la parte de dirigir el equipo. Dirigir el equipo es llevar justamente a todo mi equipo hacia el objetivo, hacia el norte de mi proyecto. Y otra de las partes que mencionan las buenas prácticas del PMI es lo relacionado ya con la parte del control de los recursos. Verificar si efectivamente los recursos están alineados a mi planificación y si estamos obteniendo los resultados esperados. Conversando ya un poco sobre lo primero, estimar los recursos de las actividades del proyecto, aquí es muy importante tener claramente identificados cuál es ese paquete de trabajo, esa actividad, el tipo de recurso que puede ser materiales, suministros, activos fijos, transporte, vivienda, talento humano, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos recursos? Tal vez una fecha de requerimiento para cuándo voy a requerir ese recurso, qué formación o capacitación yo tengo que dar a ese recurso o qué formación o capacitación sí posiblemente tengo que recibir como gerente de proyecto. Acordémonos que los gerentes de proyecto no somos expertos en todas las áreas, sí, pero muchas de las veces es necesario que como gerentes de proyecto también nos capacitemos para estar al tanto del proyecto, cómo se va desarrollando.
¿sí? Y obviamente aquí lo que no podemos descuidar es que la parte de los recursos también tiene que estar alineado a mi diccionario de datos, que también habíamos visto anteriormente. Los recursos del proyecto tienen que estar alineados hacia el diccionario de datos, es decir, hacia el alcance del proyecto en donde tenemos que el paquete de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo sumamente sencillo, absolutamente sencillo, porque la parte de gestión de los recursos abarca muchísimas cosas, pero como ustedes pueden ver, aquí pueden tener identificado, por ejemplo, en este caso he puesto un caso a nivel de paquete de trabajo, no a nivel de actividad, pero no hay ningún inconveniente si sus distintas actividades del paquete de trabajo van a necesitar distintos tipos de recursos, entonces este mismo análisis se lo realiza a nivel de actividad. En este caso, para el ejemplo, vamos a realizarlo a nivel de paquete de trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el código o identificación del paquete de trabajo. En esta primera instancia, el tipo de recurso. Para el ejemplo, está maquinaria. Y luego, ¿qué recursos voy a necesitar? Concretera, retroexcavadora, equipo de topografía, por ejemplo. Podríamos tener otro rubro, un rubro de recursos de vivienda. Por ejemplo, en este caso, y haciendo referencia al anterior proyecto que les indicaba, tocaba arrendar oficinas. ¿Sí? Tocaba arrendar oficinas y eso estaba dentro de toda mi matriz del manejo de recursos. Por otro lado, también teníamos que adquirir, en algunos casos, alquilar lo relacionado con transporte. Sí, por ejemplo, aquí en recursos necesitábamos una camioneta 4x4, camioneta 4x2 y una moto para mensajería. Teníamos también todo un rubro, obviamente aquí estamos hablando a niveles generales, de materiales de construcción. Entonces aquí venía todo el detalle de los materiales de construcción que yo iba a necesitar para la obra. Aquí ya venía toda la parte del equipo administrativo del proyecto. ¿Sí? Aquí hago referencia que voy a necesitar un equipo administrativo para el paquete de trabajo 5, un equipo estratégico para el paquete de trabajo 5 y el equipo técnico que estaba relacionado con el paquete de trabajo 6. ¿Qué tenía yo como recursos? Aquí solamente a nivel global, todo el detalle de mi equipo administrativo. En el equipo administrativo estaba todo lo que era prefectura, todo lo que era gobernación, todo lo que era alcaldía, todo eso estaba en mi equipo administrativo, estaba el detalle del equipo administrativo. Por otro lado estaba el equipo estratégico, sí, porque esto respondía en aquel entonces, este proyecto estaba relacionado con una estrategia a nivel presidencial. Entonces, quiénes estaban formando parte de este equipo estratégico, que ya eran altas autoridades del gobierno? Y por otra parte, ¿cuál era mi equipo técnico? Dentro del equipo técnico estaban ingenieros ambientales, ingenieros en seguridad industrial y salud ocupacional. Estaba todo lo que era superintendencia de obra, fiscalización, fiscalizadores junior, topógrafos, estaba la parte electromecánica, la parte eléctrica, era un equipo de bastantes profesionales. Solamente para ponerles un ejemplo, aquí está un ejemplo del equipo experto de fiscalización. Ojo, no es necesario que en la matriz ustedes coloquen absolutamente todo en un solo bloque. Si ustedes lo ven conveniente, pueden irlo dividiendo por tipo. Sí, la buena práctica respecto a eso no nos dicen utilice tal matriz. No, acuérdense, las matrices que yo les presento son solamente a nivel de ejemplo. Aquí en este caso nosotros trabajábamos con matrices apartes de todo lo que era ya el equipo experto en fiscalización. Estaba el título profesional, el cargo, la función, el tiempo de participación en meses, el porcentaje de participación directamente en la obra. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, de la misma forma, si sacáramos otro listado de todo lo que eran materiales de construcción, identificaríamos los temas de herramientas, ya el material como tal, que cemento, que grava, que arena, se tenía absolutamente todo ese detalle en lo que tenía que ver con la gestión de los recursos. Y bueno, como ustedes saben, siempre es bueno en cualquier proyecto llevar todo a números, ¿sí? Aquí les pongo solamente un ejemplo a nivel de talento humano,
¿sí? De un ejemplo, de un caso, de un proyecto que en este momento estoy manejando, aquí tenemos lo que se conoce con el nombre de un histograma de recursos, que no es más, esto es una herramienta bastante interesante, ustedes la pueden utilizar en sus proyectos, que no es más que tener claramente cuál es ese talento humano que está participando en el proyecto, cuál es el rol y cuál va a ser ese porcentaje de participación en los distintos meses del proyecto. Esto a ustedes les va a dar una idea de cuándo van a requerir a una persona, cuándo le van a requerir más a una persona, ¿sí? Cuándo ya prácticamente ya no se le va a necesitar a una persona. Entonces, eso está claramente establecido en un histograma de recursos. En este caso, yo realicé un histograma por mes, pero dependiendo del proyecto, puede ser bimensual, puede ser trimestral, puede ser diario. Eso ya dependerá de la naturaleza del proyecto. Esta información es clara cuando ustedes hablan con un patrocinador y les dicen claramente, esta es la situación de mi proyecto respecto al uso de mis recursos. Esto solamente aquí les he traído un ejemplo relacionado con la parte de talento humano, pero lo mismo podemos hacer en maquinaria. Por ejemplo, cuando nosotros arrendamos maquinaria, cuando arrendamos una retroexcavadora, tenemos que saber exactamente en qué días, en qué meses voy a necesitar esa retroexcavadora y en qué momento ya voy a poder liberar ese recurso. Eso también me va a servir aquí, ¿sí? Entonces, aquí para el ejemplo yo lo he llevado directamente a nivel de talento humano, pero asimismo yo puedo manejar este tipo de cuadros a nivel de cualquier tipo de recurso que yo esté manejando en mi proyecto. Bien, ahora, el tema de adquirir los recursos. Muchas de las veces nuestra adquisición de recursos nos queda con un espacio absolutamente grande en nuestra gestión, ¿sí? Pensamos que adquirir los recursos es solamente cuestión de compras, de contratación pública. Ahí estamos cometiendo un grave error. Adquirir los recursos es toda la gestión que yo realizo para obtener esos miembros del equipo, esas instalaciones, esas oficinas que yo necesito, todo el equipamiento, los materiales, los suministros y otros recursos que estén relacionados con el proyecto. Por favor, grábense esta imagen. Muchas de las veces nuestra adquisición de recursos es así, ¿sí? Es decir, prácticamente pensamos que es cuestión solamente de adquirir. Yo les hago una pregunta. Para en este momento ustedes adquirir cierto equipo de proyecto que ustedes necesitan, cierto talento humano para su proyecto, ¿qué gestiones están realizando? Alguien me dirá, mira Gustavo, conversamos con el patrocinador, conversamos con los jefes, listo. Pero ¿cómo legalizan eso? ¿Están pidiendo por escrito la definición o el nombramiento de ese equipo de trabajo? ¿Sí? ¿Lo están pidiendo por memorando? ¿Les ha llegado un documento claro en donde dice, tal persona es delegada de esta área o de esta empresa para su proyecto? ¿Sí? Entonces aquí les hago un llamado. Cuando ustedes adquieran los recursos para su proyecto, sea recurso humano, maquinaria, vivienda, etcétera, etcétera, necesitan tener la documentación clara, el nombramiento claro mediante algún documento legal. Por ejemplo, cuando nosotros buscábamos arrendar oficinas en ese proyecto, ¿cuál era justamente nuestro documento de validez? El documento de arrendamiento. Sí, no podíamos solamente, por más que era posiblemente algo perteneciente al Estado, el decir, sí, vayan a trabajar allá, allá, perfecto, nos vamos allá. No, justamente teníamos que tener ese documento de arrendamiento, o si es el caso, ese documento de donación, etcétera, etcétera. Si yo quiero elegir al equipo de mi proyecto, yo le tengo que decir al jefe de esa área que por favor le designe formalmente a esa persona para que trabaje con mi proyecto. Por más que sea un proyecto pequeño, actualmente me encuentro en un proyecto que hasta la fecha tengo aproximadamente ya unos 15 o 17 interesados, ¿sí? Pero sin embargo, inicialmente yo solicité delegados por escrito para que les designen al proyecto y para yo también tener de alguna forma cierta autoridad y cierto respaldo hacia esas personas en mi proyecto. Pero a lo largo del proyecto yo ya voy identificando que tengo que solicitar a otra o a otras personas dentro de ese proyecto y tendré que hacer gestión para que les
les nombren oficialmente como miembros del proyecto. Entonces, no nos olvidemos, el tema de la adquisición de recursos va mucho más allá de decir yo necesitaría este personal, sino aquí es yo necesito este personal y tengo que realizar gestiones para que se comprometa con mi proyecto. Luego tengo ya la parte de desarrollar el equipo. Como yo les había dicho, esta es una parte fundamental. Aquí yo tengo que capacitar a mi equipo, no solamente, y esto como algo muy importante, no solamente en los ámbitos técnicos, no solamente en los ámbitos administrativos. Si es necesario, en muchos proyectos hay que capacitar en todo lo que tiene que ver el ámbito humano, en temas de inteligencia emocional, en temas de programación neurolingüística. ¿Sí? El equipo tiene que estar comprometido con el proyecto. Esto muchas de las veces es aplicado más ya en proyectos que son grandes, pero sin embargo, aquí nosotros en cierto momento tenemos que percibir esa necesidad de capacitación de la gente. Vuelvo a repetir, no solamente en el ámbito técnico, muchas de las veces dentro de mi equipo de trabajo, a una parte técnica, ¿sí? Yo necesito capacitarle en otro ámbito técnico, ¿sí? Y dentro de mi equipo de trabajo yo puedo tener a esas personas que me den una pequeña charla, que me den una pequeña explicación para que todos estemos hablando el mismo idioma. Por ejemplo, en un proyecto que yo estoy manejando en este momento, que ya se va relacionando con los sistemas de información geográfico, de alguna forma yo tengo que tratar que todo el equipo comprenda cómo funciona, cuál es el gran beneficio de utilizar sistemas de información geográfico. Yo como gerente de proyecto no me puedo contentar con decir, listo, la parte técnica de mi proyecto ya está. No, porque en ese momento yo no estoy cumpliendo todo el ciclo. De alguna forma yo tengo que tratar poco a poco de involucrar a toda la gente para que comprenda cuál es la idea, cuál es la finalidad, cuál es el valor agregado que los sistemas de información geográfica nos puede dar al proyecto. Entonces, miren, el desarrollo de un equipo tiene que ver con muchísimos frentes. No nos contentemos solamente tal vez con una charla técnica. Aquí los temas van mucho más allá. Aquí, por medio del desarrollo del equipo, lo que nosotros queremos lograr es funcionalidad. Lo que queremos lograr es un alto grado de experticia para lograr que ese desenvolvimiento adecuado para yo, como gerente de proyecto, lograr el objetivo que me he planteado. Y bueno, ya para culminar, el dirigir el equipo, ¿sí? El dirigir el equipo quiere decir que yo como gerente de proyecto, como director del proyecto, tengo que absolutamente a todo mi personal, a todos los esfuerzos de mi personal, canalizar y llevar para lograr el gran objetivo de mi proyecto. Aquí estamos hablando de un verdadero liderazgo. Liderazgo, ojo, liderazgo no es ser jefe, ¿sí? Los jefes de alguna forma se puede llegar a un cargo por distintas circunstancias, ¿no es cierto? Pero aquí el verdadero liderazgo es de alguna forma motivar, presionar, inculcar, sí, e influir en nuestro equipo para guiarlos hacia el objetivo del proyecto. Hace algún tiempo leía un documento bastante interesante, ¿no? Que decía que muchas de las veces los líderes no están en las cabezas, sino los líderes están en todas esas personas que conocen el norte y saben justamente asesorar a sus jefes inmediatos para poder llegar a alcanzar esos objetivos. Posiblemente aquí están muchas personas líderes que conocen de la meta, que conocen cuál es el objetivo. Entonces, este es el momento también para hacer un poco de gestión, asesorar a los jefes e indicarles hacia el norte al que se pretende llegar. Entonces, no nos olvidemos, dirigir el equipo es justamente llevar a mi equipo hacia el norte del proyecto. Esa es la verdadera gerencia, esa es la verdadera dirección de un proyecto y sobre todo el verdadero liderazgo. Este tipo de cosas también de alguna forma tienen que estar adecuadamente documentadas. Listo, estimados y estimadas, es un gusto en verdad poderles compartir estas experiencias, pero especialmente el que ustedes de alguna forma vean casos reales en los que puedan ir tomando como referencia y hacer de sus proyectos, del
del día de sus proyectos algo mucho más manejable y sobre todo para que muchas de las veces, hay veces que por disposiciones de inmediato superiores quieren que caigamos en cierto desorden. Pero este es el momento justamente con estas buenas prácticas de primeramente lograr un orden a nivel personal y luego demostrar este orden a nivel institucional y alcanzar los objetivos del proyecto. Les agradezco bastante, Juan José, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias de nuevo, Gustavo. Es siempre una excelente ponencia y un buen detalle de cada una de las áreas de conocimiento. Quería decirles que a través del mismo medio en el que recibieron la invitación, nos hagan preguntas si quieren profundizar en alguno de los temas y también si quieren con sus propias experiencias para que todos nos vayamos mejorando en este tema. El tema es bastante profundo, como lo dice Gustavo, y es un marco teórico bastante amplio. Y sin embargo, en ese marco teórico están todas las reglas, como lo decíamos la vez pasada. Están todas las reglas del juego para hacer las mejores prácticas en la gestión de proyectos, pero no están los juegos. Ya el juego en sí es otra cosa. Entonces, este marco puede ayudar para mejorar los proyectos, pero muchas veces cuando nos enfrentamos con la práctica, ya en proyectos reales, ya cuando los empezamos a ejecutar, nos encontramos con cosas que no sabemos cómo atender. Y qué mejor que tener a expertos o a compañeros o amigos que puedan haber tenido alguna experiencia o que puedan tener alguna idea de cómo ayudarnos a mejorar los procesos. El fin último, como mencionábamos, es generar ese ambiente de colaboración. De tal forma que si ustedes tienen alguna duda, por favor, comuníquense con nosotros y vamos a estar con gusto tratando de resolver cualquier duda. El video también, esto fue grabado y se va a subir y para que ustedes lo tengan disponible, lo puedan revisar y compartir. Bueno, muchas gracias. No me queda más que agradecerle a todos la presencia. Listo, muchísimas gracias, Juan José. Gracias, estimada audiencia. Y bueno, como dice Juan José, quedamos a las órdenes para cualquier duda. Ustedes conocen nuestros contactos y les estaríamos comunicando para la próxima charla y así estaríamos ya cubriendo casi ya la mayoría de las áreas de conocimiento del PMBOK. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches con todos. Buenas noches a todos. Sí, Juan José, no sé si todavía estás por allí. Hay una pregunta. Bueno, dice, ¿podría indicar alguna lección aprendida tanto en el área de recursos como en las comunicaciones en el proyecto que indicó en la presentación? Gracias. Claro, por supuesto. Tomemos como referencia en el tema de los recursos. Estuve de cerca hace algunos años en un proyecto en el que necesitábamos adquirir ciertas herramientas tecnológicas. Pero el asunto es que nos enfocamos directamente solo a la adquisición de las herramientas tecnológicas. Cuando tuvimos listas las herramientas tecnológicas, entre ellas recuerdo que eran ciertos equipos informáticos, computadoras, escáneres, ese tipo de cosas, debido a lo que no hicimos una clara planificación, nos llegaron esas herramientas tecnológicas de esos equipos y dijimos, bueno, ¿y ahora en qué escritorios vamos a colocar? ¿Sí? Entonces estuvimos preocupados justamente en ese momento de solamente cómo adquirir la herramienta tecnológica y nos habíamos despreocupado de todo lo relacionado
con muebles y enseres. Entonces, eso yo le puedo dar como un ejemplo en el tema de recursos. En las comunicaciones hay muchísimo para conversar, ¿no? Alguna vez también tuve una experiencia hace algunos años que de un inmediato superior yo recibí una disposición de que se tenía ya que capacitar a un equipo de personas. Entonces, dentro de mi plan de comunicaciones, yo tenía capacitación al equipo. Sí, perfecto. El momento en el que ya me tuve que ir con mi equipo de trabajo a capacitar a estas personas, tuve muchas sorpresas en las que había personas que no sabían, era un proyecto relacionado con software, eran personas que no sabían utilizar una computadora, ¿sí? Entonces, cuando yo ya les quería indicar sobre el software, las personas me decían, oiga, ingeniero, discúlpeme, yo nunca había utilizado un computador. Entonces, fue una gran falla ahí dentro de todo lo que eran las comunicaciones, en las que de alguna forma tenía ya que haber planificado también ese posible caso de que la gente no podía conocer posiblemente no tenía el debido conocimiento sobre el uso de un computador. Rápidamente, esas son las dos experiencias que le podría comunicar, relacionado con comunicaciones y relacionado con recursos. Listo, de no existir alguna otra pregunta, nuevamente les agradezco bastante y en los próximos días se les comunicará para las siguientes charlas relacionadas con las áreas de conocimiento. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.